Dios es fiel. Mire, hermano, y tenemos que prepararnos porque Dios tiene un plan especial con Venezuela. Lo que estamos viviendo actualmente, que es la crisis más profunda económica y financiera que ha vivido Venezuela en toda su historia, simplemente es un trato especial de Dios para procesar al pueblo de Venezuela y para que nuestro corazón cambie. Y tiene que cambiar nuestro corazón para que tengamos una actitud del agrado de Dios. Y esa actitud del agrado de Dios va a llenar a Venezuela de bendiciones. Actualmente lo que estamos viviendo son las consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio 28, del 15 en adelante. Pero cuando andamos en obediencia, disfrutamos de las bendiciones de la obediencia. Deuteronomio 28, del 1 al 14. Todos queremos andar en bendición, queremos ser bendecidos como personas, que sea bendecido nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros negocios, el ministerio, pero si deseamos bendición, tenemos que obedecer, porque las bendiciones vienen por obediencia. Y yo les decía la vez anterior que estuve acá, que Dios me había mostrado a mí que sobre Venezuela vienen tiempos de prosperidad integral. ¿Qué es prosperidad integral? Ser salvo, sano, libre, vivir en paz y ser prosperado económica y financieramente. Esa prosperidad integral que Dios ya nos ha mostrado en pequeño, en otras partes, viene sobre Venezuela. Tiempos de prosperidad integral. O sea que Venezuela será una nación, una población salva, sana, libre y prosperada. Pero esa prosperidad económica y financiera tiene principios específicos. Entre los principios específicos para la prosperidad económica y financiera está la obediencia y la fidelidad a Dios con los diezmos, las ofrendas y las primicias. Ustedes saben que el diezmo es el 10% de todo lo que recibimos y le pertenece a Dios. Lo entregamos porque no nos pertenece a nosotros. El que se quede con el diezmo está robando a Dios y vive en maldición económica y financiera. Entonces debemos entregar los diezmos que le pertenecen a Dios. Pero como el que entrega los diezmos, Dios le promete y le cumple bendiciones hasta que sobreabunde, nosotros por agradecimiento a Dios y porque la palabra dice que debemos dar en la medida en que somos prosperados, debemos dar ofrendas adicionales al diezmo. Y esa ofrenda puede ir del 1% al 90%. Según Dios ponga en su corazón, pero la palabra dice en la medida en que sea prosperado. Y tercero son las primicias. Le doy gracias a Dios porque acá en esta iglesia celebran la fiesta de las primicias. Porque ese es un principio de economía y finanzas del reino de Dios. Todos los hijos de Dios, creyentes en el Padre, en nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo, deberíamos ser obedientes y fieles con los diezmos, las ofrendas y las primicias. Porque ahí vienen las bendiciones. Y la única manera de derrotar y derribar al espíritu de Mamón, que es espíritu de codicia, avaricia, egoísmo, es el mismo espíritu de pobreza, miseria y escasez, es siendo fieles con los diezmos, las ofrendas y las primicias. Eso derriba y echa fuera de su vida, de su familia y de su negocio al espíritu de Mamón, que es el espíritu de amor al dinero. Si usted lo hace, va a ser bendecido y prosperado usted, su familia, su negocio, la iglesia y toda Venezuela.
Entonces tenemos que aprender esos principios, pero practicarlo, porque la bendición y lo que Dios promete viene cuando los practicamos, no cuando los conocemos. Entonces la única manera de derribar y derrotar el espíritu de Mamón, de amor al dinero, es con la práctica y obediencia, fidelidad, con los diezmos, las ofrendas y las primicias. Y por eso hoy estamos en fiesta de las primicias. La palabra de Dios dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Otra versión dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pero también la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, hasta ahora hemos sido ignorantes, el pueblo de Venezuela en general, de estos principios de Dios, y por eso sufrimos las consecuencias. Pero ahora, con el favor de Dios, todo el pueblo de Venezuela debe conocer estos principios, ponerlos en práctica, y todo el pueblo va a ser bendecido por practicar estos principios. La palabra de Dios dice en Éxodo 34:26, lleva las primicias de los primeros frutos a la casa del Señor, tu Dios. O sea que a la casa de Dios hay que traer todas las primicias. La primicia es lo primero. Y debe ser de todo. Ezequiel 44:30. A mí me gusta leer este Ezequiel 44:30 porque creo que queda bien ratificado que es las primicias de todo. Fíjense lo que dice. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo. Y toda la ofrenda de todo. Lo que se presente de todas vuestras ofrendas. Será de los sacerdotes, asimismo daréis a los sacerdotes primicia de todas vuestras masas. ¿Y para qué damos las primicias? Uno de los motivos es para que repose la bendición en vuestras casas. Entonces le entregamos a Dios lo primero, es para que la bendición de Dios esté sobre su casa. Y las primicias deben ser de todo. Proverbios 3:9 y 10. Dice la palabra, honra al Señor con todos tus bienes y las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagaros rebosarán de mosto. Aquí hay otra bendición, que es que Dios, si cumplimos con las primicias, Dios dice que vamos a tener abundancia y que va a rebosar. ¿Qué es rebosar? Tener más de lo que se necesita. Si usted necesita un reloj, usted va a tener 2 relojes. Usted necesita un sombrero, tiene 2 sombreros. O sea, tener más de lo que necesita. Usted tiene la ayuda idónea, que es su esposa, la ayuda idónea. ¿Dónde están? Dios se la convierte en mujer virtuosa. Proverbios 31. ¿Ven? Un aplauso a Dios que es fiel. Esa es la abundancia. Y fíjense, hermano, aprendamos de estos principios y practiquémoslo, porque lo que viene sobre Venezuela son tiempos de sobreabundancia. Yo les comentaba que el hermano Ever, ¿dónde está Ever? ¿Qué pasó? Ever acá. Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y lo que dijo Ever, que es palabra de Dios, señores, yo lo he vivido en carne propia. Si usted le entrega al Señor la primera hora del día, Dios le bendice las otras 23.
Si usted le entrega el primer día de la semana, Dios le bendice los otros restantes 6. Si usted le entrega la primera semana del mes, Dios le bendice las 3 semanas restantes. Y si usted le entrega el primer mes del año, Dios le bendice los meses restantes. Y es palabra de Dios. Ahora ustedes dirán, pero para entregar todo el mes de enero no voy a tener con qué comer. No importa, usted empieza haciendo su mejor esfuerzo, pero llega el momento en que Dios lo va a prosperar de tal manera que usted va a poder entregar todo lo que recibe en enero, porque va a tener capacidad de ahorro. Yo recuerdo que yo empecé cumpliendo con las primicias y era sencillamente una parte de lo primero. Pero llegó el momento en el año 2000 que Dios me prosperó de tal manera y yo tenía ahorros. Y empecé a dar todo lo que recibía en enero, como el pastor Antonio Martínez y como Ever. Lo he vivido personalmente. Entonces, levanten su mano porque las cosas hay que declararlas. Levanten su mano. Yo declaro en el nombre de Jesús que todas las personas que están acá, por obediencia y fidelidad a Dios, con los diezmos, las ofrendas y Dios les da abundancia que les permite entregar todo lo que reciban en enero como primicia. En el nombre de Jesús, amén. Así será en el nombre de Jesús. Fíjense, hermano, Banfoande, el testimonio que está en este libro, practicó el diezmo a partir de enero 2001, el 10%. En enero del 2005, Banfoande empezó a cumplir con el principio de la ofrenda y entregó un 5% adicional, porque ya el banco vivía en sobreabundancia. Y entregábamos el diezmo más 5% de ofrenda. Y en el año 2006, Banfoande entregó toda la ganancia de enero. Ahora, fíjense algo. La ganancia de enero 2001 fueron 30 millones de bolívares. Entregó 3 como diezmo. En el año 2006... Banfoande entregó las primicias todo el mes de enero y entregó 7.200 millones. Y entre diezmo, ofrenda y primicia entregó 23 millardos en el mes en todo el año 2006. Pero ese año el banco se ganó 100 millardos. En el 2001 se ganó 3 millardos y medio. Están viendo cómo Dios actúa. Y este banco estaba quebrado. Pero Dios se glorifica en lo peor. Y es especialista en transformar. Esto lo hizo el banco. Y de esos 23 millardos que se entregaron en el 2006, recuerdo que mi señora estaba en la Fundación Banfoande. Mi señora entregó en enero del 2007. Y entregó y quedaron disponibles 12 millardos. Eso se llama sobreabundancia. Simultáneamente yo estaba en Bandes y Bandes estaba practicando el diezmo. Y el diezmo del 2006 fueron 120 millardos. Yo entregué en diciembre del 2006 y dejé disponible 36 millardos. Eso se llama sobreabundancia. Lo vivimos en Banfoande, lo vivimos en Bandes y lo vivimos ahorita en Sudeván. Entonces estoy súper convencido de que Dios siempre cumple lo que promete. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. En enero del 2006, mi señora me pregunta a mí,
¿tienes algo de ofrenda para darle a una persona que necesita medicina, que está enferma? Yo le digo, no tengo, porque era febrero, no tengo ofrenda, son las primicias de enero, que son todas. ¿Y cuánto tienes? 15 millones. ¿Y por qué tú tienes 15 millones si tú ganas 7? Déjame explicarte. Yo gano 7 millones mensuales como presidente de Bande, pero yo el año anterior asistí a 5 reuniones como representante ante la CanTV, y la primera reunión del 2006 fue en enero y me dieron 1 millón de bolívares. Y yo era representante también ante la Corporación Andina de Fomento, la CAF, y por una reunión me daban $900, y la primera reunión fue en enero del 2006. Y yo había viajado como 7 veces en el 2005, y cuando viajaba a otro país me quedaban dólares de los viáticos, $800, $1,000, X. Y yo viajé por primera vez en el 2006 a Bolivia, y me quedaron $1,200 de los viáticos. Y eso todo lo entregué como primicia. Entonces yo ganaba 7 millones, pero entregué como primicia en enero 15. Ahora, ¿dónde le va a decir aquí la Biblia? Entrega lo de CanTV, entrega lo de la CAF, entrega los viáticos que te quedan. Así no se lo va a decir. Lo que dice la palabra es que la primicia es de todo. Y es todos los días. Tengo unos hermanos que hacen y venden empanadas y jugos en Villa de Cura, Estado Aragua. Ella hace 6 tipos de empanadas: carne, pollo, queso, guiso, y 3 jugos, 3 tipos de jugo. Y yo le pregunto, hermana, ¿y cómo cumple con las primicias? Todos los días yo le entrego al Señor el primer jugo que vendo de cada tipo, o sea que entrega diario 6 jugos de primicia, y 3 jugos y 6 empanadas, todos los días. Entonces Dios le bendice todo lo que le queda diariamente. Ella trabaja desde las 6 de la mañana y a las 8:30 ya ha vendido todo. Y yo le preguntaba, pero si a las 8:30 ya vendió todo, ¿por qué no hace más empanada y más jugo? Porque Dios no me ha dicho que haga más. Un aplauso a Dios, que es fiel. Y conocí a un taxista aquí mismo en el estado Portuguesa, un taxista, hermano, y le pregunto, hermano, ¿y cómo cumple con las primicias? Y me dice, hermano, la primera carrera que yo hago en el taxi, cada día, esa es del Señor. Cada día. Porque la carrera... Y si usted vende algo que tiene ventas diarias, la primera venta del día debería ser para el Señor. Debe ser para el Señor. Y fíjense, hermano, para Dios es lo primero, pero también debe ser lo mejor. Génesis 4:3. Caín le entregó ofrenda al Señor, y Abel también le entregó ofrenda al Señor. Pero nuestro Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel escogió lo más gordo, lo mejor. Y Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Entonces, para Dios es lo primero, pero tiene que ser lo mejor. Yo recuerdo que nosotros tenemos en la finca, una finca donde hay búfala, y ahorita este enero, la primera semana de leche, el que está encargado me dice, la leche es la primicia. Claro, la primera leche tiene que entregarla como primicia. Hace 2 días empezamos a hacer queso, se montó una quesera, y el primer día todos los quesos, yo les digo, no toquen ni un queso de eso. Todos esos quesos, la mantequilla, la crema, todo lo que se hizo, eso es primicia. La palabra dice que uno le entrega al Señor el primogénito de los machos. Y de los becerros que nacieron, yo dije, bueno, el mejor y el más grande.
Pero después yo me doy cuenta que un becerro en la época actual vale pequeño, 20, 25 mil bolívares, pero la hembra vale el doble. Entonces yo me recuerdo de Abel y Caín. Yo digo, entonces a Dios hay que entregarle el mejor macho y la mejor hembra, porque la hembra vale el doble y actualmente eso es lo mejor. Quizás en aquella época lo mejor era el primogénito de los machos. Entonces, lo primero y lo mejor debe ser para Dios. Lo mejor y lo primero. Fíjense, hermanos, busquemos en Segunda de Crónicas 31. Segunda de Crónicas 31. 31, Segunda de Crónicas 31, 4. Leemos. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén. Este era el tiempo del rey Ezequías. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicaran a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron mucha primicia de grano, del vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. O sea que las primicias es de todo. Y de todos los frutos de la tierra trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Siguen el 6. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en la ciudad de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová, y los depositaron en montones. Versículo 8. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Fíjense, cuando el rey vio todo lo que habían entregado entre 10 ofrendas y primicias, bendijeron a Dios y al pueblo. Y preguntó Ezequías, versículo 9, a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó. Escuchen bien esto, hermano. Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado. Y nos ha sobrado mucho. Porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Yo declaro en el nombre de Jesús, levanten su mano, yo declaro en el nombre de Jesús que lo que se vivió en los tiempos del rey Ezequías, abundancia y sobreabundancia, y que el pueblo de Israel comió hasta saciarse, declaro en el nombre de Jesús que por obediencia y fidelidad del pueblo de Venezuela, esas bendiciones de Dios vienen sobre Venezuela. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Joel 2. Y fíjense las primicias, hermano, a veces no es fácil cumplirla. Yo ya tenía, en el año 2000, tenía 7 años cumpliendo con las primicias. Y ya yo me había comprometido con el Señor que todo lo que yo recibiera en enero se lo entregaba a Dios. Pero también cada vez que yo conseguía un empleo nuevo, el primer sueldo que me pagaban, yo lo entregaba como primicia. Y cada vez que me aumentaban el sueldo, la primera vez que recibía el aumento de sueldo, eso es
primicia. Y yo diezmaba de lo que estaba recibiendo del sueldo viejo, diezmaba. Debemos diezmar del sueldo viejo. Pero la primera vez que usted recibe el aumento de sueldo, eso lo entrega todo como primicia. Entonces, ¿qué ocurrió? En agosto del 2006, a mí me nombraron secretario privado en el Táchira. Y cobré en septiembre. La primera vez que cobré como secretario privado, eso lo entregué como primicia. Pero al mes siguiente, en septiembre, fue que me nombraron presidente de Banfoande. Y cobré en octubre. Cuando cobro, eso lo tengo que entregar como primicia. Pasó octubre, pasó diciembre, y noviembre y diciembre, y llegó enero. Y yo tenía 7 años entregando todo lo que recibía en enero. O sea que en 6 meses tuve que entregar 3 meses como primicia. Y yo le preguntaba a mi esposa Roraima, mami, ¿no será que Dios nos está probando a ver si uno se mantiene fiel? Yo creo que sí. Ahora, ¿Dios me va a probar solo a mí? No, Dios lo va a probar a cada uno de ustedes. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que en lo poco me sea fiel, en lo mucho lo pondré. Yo declaro en el nombre de Jesús que todos ustedes van a salir aprobados cuando Dios los someta a prueba. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Mire, hermano, y aprovecho una bendición. Dios me bendice con palabras que me permite verla hecha realidad. Yo estoy dando conferencias de economía y finanzas con los principios de Dios desde el 2004. En el 2005 Dios me mostraba que Venezuela se llena de hombres y mujeres de negocio temerosos de Dios. Y yo daba conferencias 2004, 5, 7, 9, 10. Había ido como 5 veces a Maracaibo, como 5 veces a Puerto Ordaz, como 3 veces aquí a Barquisimeto. Y yo veía a los empresarios y yo los veía igual o peor. Y yo decía, Señor, ¿y dónde están esos empresarios temerosos de ti? Yo no los veo. Era julio del 2013 y estaba yo en Brasil en una conferencia de ADONEP, Asociación de Hombres de Negocio en el Evangelio Pleno. Y yo almorzaba y cenaba con esos hombres y esos hombres no hablan de negocio. Lo que hacían era hablar de Dios. Y yo decía, pero estos sí son los hombres que Dios me muestra que van a sobrar en Venezuela. Y cuando ellos me dieron la oportunidad de dar el testimonio sobre Banfoande allá en Brasil, yo le digo, porque el Señor me decía, lo que tú quieres ver en Venezuela, decláralo. Y yo aproveché allá en Brasil y le digo, hermanos brasileños, yo siento de parte de Dios que Venezuela se llena de hombres y mujeres de negocio temerosos de Él con un corazón como el de ustedes. Y lo declaré allá en Brasil. Me vengo y voy a Cumaná y cuando llego a Cumaná me va a buscar al aeropuerto un pastor empresario y me dice, yo le entrego al Señor el 90%. Digo, ya, mira, 15 días y ya vi uno. Hermano, y después yo fui a Barquisimeto, vi 2. Fui a Puerto Ordaz y vi 2 más. Ahora voy a Maracaibo, ya he visto 5. Ahora fui a Punto Fijo, Estado Falcón, 2 empresarios más. Y por donde quiera que veo, están los empresarios. Y fíjense, hace 15 días yo fui a fiesta de primicia de una empresa en Maracaibo. Es distribuidora de charcutería. Celebraron la fiesta de las primicias en la Cava Cuarto. Yo dije, esto sí es una primicia, primera vez que yo predico en una Cava Cuarto. Pero ahí cabían 100 personas y estábamos ahí 80 personas en la Cava Cuarto. Ese empresario es temeroso de Dios. Compra neveras, televisores,
todos los aires acondicionados, y le pasa una invitación a la comunidad que dice: usted puede ganarse uno de estos premios, asista a la reunión en el estadio tal, y él está en el estadio y monta la tarima, y cuando están ahí, él dice que ha reunido hasta 2000 personas, todo inconverso, y después trae a un pastor para que les predique. Un aplauso a Dios, que es fiel. Dios es fiel. Y después yo le pregunto, ajá, ¿y los beneficios de los trabajadores? Él me dice: yo tengo 8 vendedores. Normalmente a los vendedores las empresas le dan entre el 3% y el 5%. Yo les doy el 30% de la ganancia, me quedo con el 70%, y con el 70% le pago al resto, y a mí me viene quedando como el 40%. ¿Cuánto gana uno de esos 8 vendedores? Los que menos ganan, ¿cuánto gana mensual? 200.000 bolívares mensuales. Y los que más ganan, 400.000 bolívares mensuales, los vendedores de esa empresa. Y el gerente que los supervisa a ellos, 450.000 bolívares mensuales. Y los que ganan, los que tienen sueldo mínimo, los que les corresponde sueldo mínimo, que son 16.000, yo les pago 32.000, el doble. Yo digo, ese es un empresario de los que Dios me mostraba a mí que Venezuela se llena. De esos empresarios se llena Venezuela. Están pendientes de Dios, de sus trabajadores, y de tener una actitud del agrado de Dios, de la comunidad, de los trabajadores y de Dios. Y Dios los bendice por añadidura, como dice la palabra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Un aplauso a Dios, que es fiel. Dios es fiel. Y viniendo para acá me gozaba porque me trajeron Douglas y Teresa, me trajeron para acá. Y como ya ustedes saben sobre qué converso yo les pregunto: ¿y ustedes en qué trabajan? No, nosotros tenemos negocio. ¡Pam! Ya listo, ya le vamos a hacer esa es la primera pregunta: ¿en qué trabaja? No, nosotros tenemos negocio. Negocio. Entonces el que tiene negocio tiene que practicar los principios del reino de los cielos en economía y finanzas. Entonces yo le pregunté: ¿y el diezmo y las primicias? No, nosotros entregamos el diezmo de todo, y normalmente entregamos más, entregamos ofrenda y las primicias. Pero nos sucedió algo interesante hace como 5 años. Nosotros vendemos artículos de oficina, de papelería y todo eso, y hacemos ferias escolares. Pero necesitábamos para hacer las ferias escolares 1 millón, en aquel momento 1 millón de bolívares. Y teníamos 200.000 bolívares, no nos alcanzaba. Y el que nos vende, el chino, no nos quería dar crédito. No, paga y tiene material. Ellos necesitaban 1 millón y tenían 200.000 bolívares. Teresa le dice a Douglas: Douglas, yo siento en mi corazón de parte de Dios que entreguemos esos 200.000 bolívares para arreglar la iglesia. Creo que había una actividad aquí, un congreso. 200.000 bolívares lo que tenían para arreglar la iglesia. Y así lo hicieron y se quedaron sin nada, necesitaban 1 millón. A los días viene el chino y les dice: me llegó mucha mercancía, tengo los depósitos llenos y quiero de una vez dársela a ustedes y hagan la feria y después me pagan. Les dio para las 5 ferias, le pagaron al chino toda la ganancia que les dio eso y les quedó material. Se quedaron con el chivo, el real y medio y todo. El chivo, el chivito y el real y medio. Un aplauso a Dios, que es fiel. Ahora, hermano, fíjense algo. Es fácil desprenderse de 200.000 bolívares cuando tú necesitas 1 millón. ¿Ustedes creen que cuando Banfoande se ganó 30 y diezmó 3, no tenía necesidad? Claro, claro que tenía necesidad, pero uno debe ser obediente a Dios
por amor a Dios, por obediencia, fidelidad y por fe en que Dios va a cumplir lo que Él promete. Entonces, aquí en Banfoande tuvimos fe y actuamos en fe. Y después el banco vivió en sobreabundancia. Douglas y Teresa actuaron por fe. Bueno, Señor, como la viuda que le dio lo único que tenía al profeta, ¿verdad? Cualquiera diría, pero ese profeta es un inmoral, ¿cómo le va a quitar a esa viejita lo único que tiene para comer ella y su hijo? Y el profeta le dijo, dámelo a mí, o sea, el hijo de Dios, y Dios te va a bendecir. Y después, ¿cuál fue la bendición? Llena todas las vasijas, pagó todas las deudas y tenía para vivir ella y el hijo. Entonces tenemos que actuar por fe. Debemos ser obedientes en esta época de crisis. Si usted no tiene suficiente para comer lo que quisiera comer, haga arepa con olor a mantequilla. Arepa con olor a pollo. Pero si usted le es fiel a Dios, va a llegar el día en que usted tiene la arepa y va a escoger carne, pollo, caraota, lo que le va a echar. Va a escoger. Tenemos que creerle a Dios. Entonces, hermano, tenemos que declarar la palabra. Declararla para que ocurra lo que yo estoy viendo y gozándome con estos empresarios que no los veía, en 10 años no los veía. 2005, 2000, no, en 12 años no los veía. Y ahora Dios me los muestra donde quiera que voy. O sea que lo que viene sobre Venezuela es prosperidad integral. Salvo, sano, libre y prosperado. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es aprender y cumplir con Dios con las primicias. Lo primero debe ser para Dios, lo primero y lo mejor. Las primicias de Banfoande, ya les dije, las primicias de Bande, las primicias personales. ¿Y usted cree que cuando Venezuela decida diezmar como país, eso va a ser fácil? Cuando Venezuela decida diezmar como país, va a haber necesidad en el pueblo venezolano, pero tenemos que hacerlo por fe. Cuando yo empecé a diezmar hace 30 años, mi esposa me decía, pero es que Roxibé, mi cuñada, no tiene con qué llevar merienda para la universidad. Yo no sé, a Roxibé le podemos dar del 90%, pero el diezmo es de Dios. Y uno tiene que hacerlo obedeciendo a Dios. Y después Dios lo va a bendecir. Joel, continuamos acá. Joel, para que ustedes vean lo que viene sobre Venezuela. Joel 2:22. No, Joel 2:19. Joel 2:19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ello y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. 22. Joel 2:22. Animales del campo, no temáis porque los pastos del desierto rebeldecerán. ¿Saben lo que me mostraba Dios? Que en Venezuela, en verano, van a estar los campos verdecitos. Y aquí los está confirmando la palabra. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. 24. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Quién envió todo lo que está ahorita al saltón, la oruga, el revoltón? Ejército de Dios. Que son las consecuencias de la desobediencia. La escasez, la inflación, la inseguridad, todo eso. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Declaramos en el nombre de Jesús que Venezuela nunca más será avergonzada como está viviendo actualmente, en el nombre poderoso de Jesús.
Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Nunca más, hermano. Aquí hay muchas. ¿Quiénes no estuvieron la primera vez que yo vine? ¿Quiénes están acá que no estuvieron la primera vez que yo vine? A ver, bastante. Bajen la mano. Entonces es importante que yo les repita esto. Fíjense algo. Sobre Venezuela vienen tiempos de prosperidad integral. Dios a mi esposa y a mí hace 14 años nos mostró que todo lo que nosotros viéramos y viviéramos en pequeño, Dios lo iba a hacer en grande aquí en Venezuela. Y habrán camas vacantes. Habrán camas vacantes. Habrán médicos desocupados. Y toda la medicina estará disponible la que necesiten. Ahora, hermano, en Almolonga, Guatemala, le preguntamos, ¿dónde está el puesto policial? Había uno que se llenaba todos los fines de semana de los borrachos que habían peleado. Ese puesto policial se eliminó, porque ya no hay borrachos y nadie pelea. Y Dios me mostró también algo. Mi hija menor, Michelle, estuvo un año de intercambio en Dinamarca cuando se graduó de bachiller. Y nosotros hace 4 años vimos que por las redes sociales mandaron información de Dinamarca. Y en Dinamarca estaban alarmados porque hubo 3 muertos por armas de fuego en un año. Repito, 3 muertos por armas de fuego en un año. Y estaban alarmados en Dinamarca. Estaban pensando, allá hay autorización, está prohibido el porte de armas, pero está permitido la tenencia de armas en su casa, en su negocio, en su finca. Ellos lo que estaban era deliberando a ver si prohibían la tenencia de armas porque había habido 3 muertos en un año por armas de fuego. Yo declaro en el nombre de Jesús que el nivel de seguridad que lograremos en Venezuela será tal que los policías y los funcionarios de seguridad solo necesitarán andar con pito y rolo. En el nombre poderoso de Jesús, así será aquí en Venezuela. Ahora, hermano, esa prosperidad integral que vive Almolonga, Guatemala, la viven es ahora. Hace 40 años ellos no eran así, ni salvos, ni sanos, ni libres, ni prosperados. Ninguna de las 4 cosas existía hace 40 años en Almolonga. Y Dios, cuando fuimos allá, nos mostró que eso iba a ocurrir aquí en Venezuela. Y fíjense cómo hay que declarar las cosas. En el 2001 fuimos, y uno de los que fue de San Cristóbal dijo, yo declaro en el nombre de Jesús que San Cristóbal va a ser como Almolonga. Yo le digo, te quedaste corto. El otro dijo, no, yo declaro en el nombre de Jesús que el estado Táchira será como Almolonga. Te sigues quedando corto. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda Venezuela será como Almolonga, Guatemala. En el nombre poderoso de Jesús. Toda Venezuela. ¿Cuándo lo declaramos, hermano? Año 2001. Año 2005. El pastor Mariano Ricaché, el pastor de Almolonga, vino a un ayuno de 3 días en Maracaibo. Terminó el ayuno de 3 días y oraron. Y el pastor Mariano Ricaché oró y dijo, Dios me muestra que el polen de Almolonga se riega sobre toda Venezuela. Oró sobre la bandera de Venezuela. Y dijo, esto Dios no me lo ha mostrado nunca antes en ninguna otra parte. El pastor Mariano Ricaché. Y los hermanos brasileños que les estoy comentando donde fui en Brasil, empresarios cristianos, me regalaron un libro en el 2013. El libro se llama Hágase en la tierra como en el cielo.
un llamado de Dios para transformar el mundo. Y dentro del libro dice, la única población que se puede comprobar científicamente que fue transformada bajo la práctica de principios espirituales se llama Almolonga, Guatemala. Cuando yo veo eso, yo digo y declaro, en el nombre de Jesús, que la próxima población que se va a poder comprobar científicamente que fue transformada bajo la práctica de principios espirituales, se llama Venezuela, en el nombre poderoso de Jesús. Será Venezuela. Y fíjense algo, lo que ocurre en Almolonga. Los niños de 10 y 12 años estudian y recogen cosecha en la tarde, 2 horas, 3 horas. Tienen más dinero que la maestra que les viene a dar clase. Todo el mundo, los agricultores, desean trabajar en Almolonga, porque normalmente pagan 2 quetzales y en Almolonga pagan 6. Pagan el triple. Esos son empresarios del reino que son para bendecir. Y los muchachos de 20, 21 años en Almolonga son dueños de camiones, Mercedes-Benz, Mack, Toyota, que exportan hortalizas a Nicaragua, Honduras y El Salvador. Yo declaro en el nombre de Jesús que la prosperidad que viene sobre Venezuela impacta de una manera sobrenatural a la juventud venezolana. Que los jóvenes en Venezuela tendrán ingresos antes de graduarse. En el nombre poderoso de Jesús, los jóvenes en Venezuela tendrán ingresos antes de graduarse. Y el escritor de ese libro dice, en Almolonga ocurrió algo espectacular. Lograron revertir y romper con la pobreza sistémica. Usted se preguntará, ¿qué es pobreza sistémica? Abuelo pobre, papá pobre, hijo pobre, nieto pobre. Eso es pobreza sistémica. Es lo que sucede en los campos nuestros. Y en gran parte de la ciudad, abuelo pobre, papá pobre, hijo pobre, nieto pobre. Eso se rompió en Almolonga. Y en Almolonga ahora, abuelo le deja herencia a papá, papá le deja herencia al hijo y el hijo le deja herencia al nieto. La pobreza sistémica se convirtió en una prosperidad sistémica. Yo declaro en el nombre de Jesús que lo que ocurrió en Almolonga, el rompimiento de la pobreza sistémica, Dios lo hace en Venezuela y la convierte en una prosperidad sistémica. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que todos los padres le dejan herencia a los hijos, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y para ir terminando, hermano, Éxodo 34:10. El Señor me mostraba a mí que Venezuela va a ser transformada de una manera sobrenatural, que lo que Dios va a hacer en Venezuela no lo ha hecho en ninguna otra parte. Éxodo 34:10 dice que Dios va a hacer maravilla. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, que es con Venezuela. Un aplauso a Dios que es fiel, Dios es fiel. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿y quiénes van a hacer eso? ¿Los que están en el gobierno o los que están en la oposición? Y el Señor me decía, no son todos los que están, ni están todos los que son.
Pero los que van a hacer el cambio acá en Venezuela son mis hijos, que tienen una actitud de mi agrado, según el perfil de Éxodo 18:21. Jetro, el suegro de Moisés, le recomendó a Moisés: escoge tú entre todo el pueblo hombres virtuosos, temerosos de Dios, veraces, que siempre digan la verdad y que aborrezcan la avaricia, que no sean corruptos, y ponlos por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Después dice: ellos atenderán las cosas pequeñas y te traerán a ti las cosas grandes. Si eso hace, te va a ir bien. Y eso hizo Moisés y le fue bien. Y hombres y mujeres con ese perfil, se le añade el perfil de Primera de Crónicas 12:32. Serán hombres y mujeres entendidos en los tiempos, que saben lo que Venezuela debe hacer. Y todo el pueblo sigue lo que ellos digan, porque con el favor de Dios serán hombres y mujeres dignos de confianza. Entonces, hombres y mujeres con ese perfil que Jetro le recomendó a Moisés y con el perfil de los hijos de Isaacar transformarán a Venezuela. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para que en Venezuela se haga realidad la palabra que está en Proverbios 29:2. Proverbios 29:2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, se goza. Eso va a ocurrir aquí en Venezuela. Eso va a ocurrir aquí en Venezuela. Y para cerrar, hermano, Romanos 8:18. Levanten su mano. Repitan conmigo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En el nombre de Jesús, amén.